Buenas noches a todos y bienvenidos como siempre a La Tuerca de Actualidad de los martes, la penúltima antes de que se acabe la temporada. Lo digo ya con un poquito de nostalgia si cabe. Hoy estamos aquí para hablar de tres temas que parecen bastante importantes. El primero es la aprobación de la ley Mordaza, parece que ya llegó su momento. Vamos a hablar de libertad de prensa, del ejercicio del periodismo y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Grecia. Tenemos para eso, como siempre, una mesa de lujo conformada por periodistas de mucho nivel, esta vez, como siempre, pero esta vez incluso con algunas incorporaciones que merecen mucho la pena. En primer lugar, tenemos a Rafael Fragua. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? La primera vez que coincidimos, un honor. El mío, estar aquí. Muchas gracias. Tenemos también a Andrea Benítez Dumont, también periodista y también mucho tiempo que no se sentaba conmigo en esta mesa. Muchísimo tiempo, es verdad. Bueno, esto no se puede ir repitiendo tanto, ¿eh? Bueno. ya veremos cómo vamos. Tenemos también con nosotros, una vez más, a José Manuel Martín Meden, periodista también. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. A mi izquierda, uno de mis queridísimos, Ramón Lobo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a mi derecha, esto sí que es un honor porque llevábamos mucho tiempo insistiendo en ello, coincidiendo, a ver si podíamos coincidir agendas, Jesús Cintora, periodista también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de todos estos temas. Si os parece, vemos el sumario y enseguida comenzamos con el debate y con la entrevista a Jesús. Hoy, en La Tuerca, en nuestro espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos y sociales, hablamos de periodismo, actualidad y ley Mordaza con Jesús Cintora, que recientemente publicaba el libro La Hora de la Verdad. Este miércoles entra en vigor la Ley de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. La lucha contra su aprobación continúa con más de 30 manifestaciones convocadas a lo largo del territorio nacional. Y en nuestro bloque de información internacional seguimos hablando de Grecia. Las cosas se están poniendo difíciles para Syriza apenas a unas horas de que expire el plazo para lograr un pacto que le permita seguir financiándose. El gobierno de Alexis Tsipras sigue trabajando para lograr un acuerdo sostenible, pero dicen que no se pondrán de rodillas ante la Unión Europea. Hoy, en La Tuerca, actualidad política y periodismo, ley Mordaza y Grecia. Bueno, como sabéis, todos los martes empezamos este programa con un espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos, a los derechos laborales. Esta vez nos vamos a salir un poco del guión, no vamos a hablar expresamente de eso, pero nos parecía importante traer a Jesús Cintora, que ha publicado un libro hace unos meses reciente para hablar sobre actualidad, La Hora de la Verdad, que contiene mucha de la información que necesitamos para entender los cambios políticos que se nos plantean de aquí a noviembre y que ya llevan un tiempo circulando y que también habla de libertad de prensa y de periodismo. Así es, ¿verdad, Jesús? Así es. Te he hecho un resumen medio rápido, medio correcto. Sí. Bueno, a fin de cuentas, La Hora de la Verdad es un testimonio de un momento que estamos viviendo, ¿no? De recorte de libertades. Es curioso, en contraste con recorte de medios para combatir la corrupción, que nos está avasallando, que nos ha avasallado, que nos pasa por encima, en un tiempo en el cual se habla de una crisis económica que yo pienso, y piensan algunos de los protagonistas de este libro, es en cierta forma un timo. Una crisis en la que tanta gente ha perdido tanto y hay unos cuantos que están arriba que no han perdido nada, incluso han ganado. Y hay otros que incluso se lo han llevado crudo y no han sido ni siquiera sentados en el banquillo de los acusados, ¿no? Y de ahí este libro, con el prólogo de Iñaki Gabilondo, con gente tan variopinta como Ignacio Escolar, Antón Losada, Elpidio Silva, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez, Alberto Garzón, Diego Cañamero, Lucía Carán, Miguel Ángel Revilla, Cristina Fallarás, en fin, un elenco muy amplio, Pedro J. Ramírez, Jaime González, el juez Bosch, de Jueces para la Democracia, en fin. Bueno, tanto tiempo tratando con ellos que ya prácticamente es un conocimiento ya profundo de estos personajes, ¿eh? Bueno, a fin de cuentas lo que pretende este libro y lo que creo que pretende cualquiera que se dedique o que quiera dedicarse a la comunicación es hablar con los que tienen algo que contar, ¿no? Y pienso que esta gente tiene muchas cosas que contar y además conectan con el público. Si hablamos de un tiempo de contrastes en el que, como estamos viendo en Grecia, hay una lucha tan encarnizada entre los que mandan y la gente que está soportando el engaño, los corralitos, el sometimiento, a fin de cuentas, a una clase de dirigente que le está llevando por donde le lleva, en muchos casos sin comerlo ni beberlo, es porque hay, a fin de cuentas, un conflicto, ¿no? Una colisión entre el ciudadano en el día a día y los poderes fácticos que en muchos casos, a pesar de estar en un sistema democrático, parece como que nos someten, ¿no? Y el caso de Grecia es muy palpable. Luego estará ya el debate político de quién tiene la culpa. Lo que está muy claro es que el ciudadano medio que no puede sacar dinero del cajero, aquel al que le han ocultado las cuentas, las han maquillado, mientras otros miraban hacia otra parte y ahora se llevan las manos a la cabeza,
ese es el que no tenía la culpa. Sí, eso desde luego aquí siempre pagan los mismos. Pues. Hablas mucho en tu libro de cambio, de la necesidad de que haya un cambio que se lleva sintiendo desde hace tiempo en la gente, probablemente desde antes del 15M. Hablas mucho de esto, pero hablabas de ello antes de que viésemos los resultados de las elecciones pasadas, autonómicas y municipales. No sé si ha cambiado algo en esa percepción que planteabas en ese libro y que tienes ahora, o la necesidad se plantea igual. Hombre, yo creo que es muy evidente que vivimos un tiempo de cambio, ¿no? Que han cambiado cosas y que todavía tienen que cambiar más. No tenemos por qué soportar que prácticamente 1 de cada 4 ciudadanos de la población activa esté en el paro, no tenemos por qué soportar cómo se solapan los casos de corrupción uno tras otro, de manera que se juega también mucho, porque hay otra cosa que nos afecta, yo creo, de manera muy dura o incluso hipócrita, si le quieres llamar, a la sociedad española, que es el olvido, ¿no? Cómo se juega con el olvido. Cómo ya nadie habla prácticamente de que Bárcenas o Correa están en la calle, prácticamente parece que se ha olvidado, ¿no? Prácticamente ya nadie habla, o se ha olvidado por completo la estafa de Forum o Afinsa, las tarjetas black que fue de ellas, es decir, se juega con el olvido y en este país se hacen cosas graves, muy serias, y se sabe, lo saben, que en 15 días, un mes, la gente se olvida de esto, y de vez en cuando pues, se vuelve a hablar tímidamente, pero solo eso explicaría el hecho de que la sociedad soporte desvergüenzas como las que soporta, ¿no? En los casos de corrupción, en la lentitud de la justicia, no lo digo yo, lo dice el juez Bosch de Jueces para la Democracia en este libro, por ejemplo, ¿no? O habla gente como Ernesto Cáicer o Ignacio Escolar de casos de corrupción gravísimos que se han ido produciendo en una situación en la cual pasa el tiempo y hay una gangrena, por así decirlo, de asuntos que no se resuelven. Hasta tal punto de llegar a hablar más de lo que decimos en Twitter que de estos casos que deberían estar penados realmente, ¿no? Es cierto, y tocas un terreno del que tantas veces hemos hablado y se ha debatido, ¿no? Esto de las redes sociales. Creo que es un chorro de libertad las redes sociales. Por ahora ahí no pueden coartarnos tanto la libertad de expresión en las redes sociales, en algunas de ellas. Pero al mismo tiempo también llama la atención y hay un debate, y mucha gente te lo dice, entre hasta qué punto nos movilizamos en las redes sociales y luego no te movilizas en la calle, ¿no? Ese debate está ahí, ¿no? El libro, yo creo que trata de una manera, desde el prólogo de Iñaki, que habla de una forma directa, clara, de abordar la realidad, el periodismo, pero la vida en sí. Digamos que la forma de terminar con Diego Cañamero, que te cuenta cómo en su infancia lo ponían a trabajar de espantapájaros porque era un niño al que plantaban ahí y hacía lo que puede hacer un muñeco de palo y de paja, ¿no? y un trapo. Digamos que es un transcurso de gente que te refleja una realidad económica, política, social, judicial, cómo está la sanidad, cómo está la educación, cómo está incluso la iglesia con gente como Sor Lucía Caram, que te lo cuenta. Es decir, te refleja un mundo que efectivamente es un tiempo de cambio y que va a cambiar más, que es volviendo a lo que decías antes. Yo puedo tener la suerte, pienso, o el cierto olfato de haber sentado en una mesa desde un primer programa de televisión a gente como Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado, esta gente que estuvo en el primer programa de televisión que presentaba y que luego hemos ido viendo cómo ha ido transcurriendo todo, ¿no? Que llama la atención por otro lado, ¿no? Evidentemente eso marca un cambio, ya marca algo que está cambiando. Hablas de las personas que mencionabas ahora, Pablo Casado, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Albert Rivera. Es un cambio generacional que también mencionas en tu libro y que también afecta de forma muy directa a lo que está pasando, ¿no? Este cambio de generaciones. Es importante lo de la generación, aunque yo soy de los que cree. En el libro aparece gente como Iñaki Gabilondo, como Revilla, que tienen una edad muy parecida, 72, 73 años. Y luego aparecen los más jóvenes, como puede ser Pablo, como puede ser Alberto, como puede ser Sánchez, Pablo Casado. Yo no soy de los que piensa que porque uno sea más joven tiene que ser mejor, no lo pienso. Sí, es cierto que ha habido un momento en este país en el que ya dices un poquito de caras nuevas, ¿no? Pero pasan muchas facetas, yo también lo veo en los sindicatos. Muchas veces lo hablo, ¿no? En los sindicatos digo, ¿qué sería de otros líderes sindicales pues no sé, quizás ya con otra perspectiva, con otro empuje, porque quizás los de ahora se les ha pasado un poco ya la tostada, ¿no? Independientemente de sus capacidades o no. Pero a veces sí que te pide el cuerpo caras nuevas, ¿no? Eso está ahí. Pero a mí no me sirve de nada si luego la cara nueva es más de lo mismo, que a veces ocurre también, ¿no? Hablando de esto, vamos a centrarnos un poquito en cómo ves, nos interesa saber cómo ves estas dos nuevas fuerzas emergentes, aunque Ciudadanos lleve mucho tiempo, Ciudadanos, Podemos. Sí que lo has dicho, eres una de las primeras personas que sentó en un plató estas fuerzas y empezó a darle difusión a estas fuerzas.
No sé si ves la posibilidad de la ruptura del bipartidismo igual antes de estas elecciones, después, como las planteas en el libro, porque sí que planteas la necesidad de estas nuevas fuerzas para que regeneren y para que metan un poco de presión en todo el sistema que se está instaurando, sobre todo en relación a la corrupción, ¿no? A ver, el libro tiene de particularidad que es la primera vez que en un libro se entrevista a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a Albert Rivera, Alberto Garzón, Irene Lozano, Pablo Casado. Y efectivamente estamos hablando de un tablero que ya no es bipartidista, ¿no? Que ahora ya se habla de al menos 4 partidos con posibilidades. Yo siempre digo que queda mucho tiempo, de aquí a las elecciones generales que el señor Rajoy convocará cuando le venga en gana, aunque hay unos plazos que tiene que cumplir, pero dentro de esos plazos no se sabe todavía. Y evidentemente hay algo que está cambiando, es decir, ¿quién iba a pensar hace no tanto tiempo que Podemos o Ciudadanos iban a tener la fuerza que tienen ahora mismo, ¿no? Era impensable. Hay evidentemente un debilitamiento del bipartidismo, eso lleva también a cierta transición dentro de esos propios partidos clásicos, ¿no? De renovación, de vamos a ver a dónde nos llevan. Pero a mí, volviendo a lo que decía antes, me interesa más que el hecho de que pueda haber en vez de 2-4 suponga políticas cercanas a la gente. Está muy bien que haya caras nuevas, pero hay veces que tú ves que los partidos políticos siguen manteniendo cierta distancia con las inquietudes del personal, ¿no? Y la gente sigue viendo como una necesidad urgente abordar las desigualdades económicas, la gente sigue viendo como una necesidad urgente combatir las leyes mordaza. La gente quiere tener más libertad en una España del año 2015, la gente quiere tener evidentemente un puesto de trabajo en el cual no te sigan bajando el sueldo a pesar de que luego ves cómo las grandes empresas cada vez ganan más. La gente quiere ver que no solamente pasan por la justicia los que cometen un delito menor, sino que se juzgue de una puñetera vez en este país a los que han cometido los grandes delitos de corrupción en el nivel financiero y político y todavía no los hemos visto sentados en un banquillo. Y la gente tiene incluso cierta desconfianza de decir, ¿estos que vienen detrás van a ser capaces de agilizar todo esto? No. Son escépticos, yo incluso lo soy. El escepticismo siempre está bien para poner en cuestión las cosas. Me gustaría preguntarte por Esperanza Aguirre. Sí. Se hizo muy conocida esa famosa ya entrevista por teléfono que se cortaba varias veces y que parecía que no podía fluir, quién sabe por qué motivo, pero bueno, fue curiosa. Y sí que es verdad que ha sido una de las personas que después de estas elecciones ha tenido una reacción más dura, digamos, ante la situación de cambio, ¿no? Y fíjate que las cosas que plantean no es que parezcan tampoco muy fuera del sentido común. Bueno, hemos vivido momentos fabulosos, hablando del programa de la tele, no solamente fue esa ocasión en la cual el teléfono se cortaba, sino que si en un plato han estado juntos Pablo Iglesias y Esperanza Aguirre, fue en un programa conmigo en medio. Eso ocurrió ahí, igual que si hemos visto debatir a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, ha sido en un programa en el que habitaba yo. Y un equipo que conseguimos hacer una serie de cosas que no se han vuelto a ver, o Albert Rivera con Pablo Iglesias, en fin, cosas que son, a mí me parece que ya entran un poco a ser recordadas como en la situación política y de los medios de comunicación como algo que vamos a ver cómo se recuerda, ¿no? Pero que ha ocurrido ahí, no ha vuelto a ocurrir. De Esperanza Aguirre, que por cierto, y desde muy pronto ya venía muy informada de quién era Pablo Iglesias, a pesar de que Pablo no había montado Podemos, porque ya en maquillaje ya venía preguntando por él. Fíjate sí, aquí la perla que nos acaba de decir Jesús. Entonces, es cierto que, bueno, pues que en una comunidad como la de Madrid, después de todo lo que ha ocurrido, después de todo lo que se ha robado, después de todo lo que se ha privatizado, después de la arrogancia con la que se ha tratado al ciudadano, algo debía ocurrir. Y es cierto que ha pasado también algo que ha sido sorprendente, que incluso ellos no lo han asumido todavía o no se lo llegan a creer, ¿no? Se dice que ella está padeciendo un proceso psicológico complicado, porque hay quien pensaba que Mariano Rajoy había elegido a Esperanza Aguirre porque sabía que era caballo ganador, y muchos creíamos, ¿no?, que si ponen a Esperanza la gente va a votar a Esperanza Aguirre, y fue un chasco para ellos, ¿no? Conservan la comunidad autónoma con Cristina Cifuentes, pero esa forma de hacer política que representaba a Esperanza Aguirre, en cierta forma se ha llevado un puntapié. Vamos a ver en qué queda, porque efectivamente cambian nombres, hay otros aspectos que ahí permanecen, y ahora hay una tarea que hay que llevar a cabo, y bueno, pues habrá que estar atentos a ver si son capaces los que vienen detrás de
de efectivamente llevar a cabo ese cambio. O sea, ¿pero crees que va a tener traducción en el Partido Popular todo lo que ha pasado de cara a las generales? Lo está viendo. El libro en cierta forma refleja cuando en el libro se habla con gente como Albert Rivera o como Pablo Iglesias o como Pedro Sánchez o como el propio Pablo Casado, que va subiendo poco a poco en el Partido Popular y refleja un poco una transición también en caras. Refleja un momento en el cual yo creo que traducido al día a día te voy a decir cómo lo veo yo. Creo que se va a vivir una confrontación en la cual los nuevos ayuntamientos van a emprender una serie de políticas en las cuales va a estar en juego la capacidad de llevar a cabo determinados cambios, pero también van a ser señalados por el Partido Popular fundamentalmente como cómo lo están haciendo, o nos puede llevar a lo acaba de decir Mariano Rajoy, acaba de aprovechar lo de Grecia para decir la coalición Syriza, Podemos, PSOE. Lo acaban de decir. Va a haber un interés por una parte de decir son el caos, son la falta de eficacia, no saben gobernar, y por otra parte los que gobiernan, pues llámese ahora Madrid, tienen que demostrar la capacidad de gobierno, ¿no? Va a estar ahí esa confrontación. Y luego, por otra parte, políticamente, en un partido como en el Partido Popular, con el varapalo que se han llevado, vamos a ver hasta qué punto hay un resquebrajamiento de las estructuras, porque hay gente que estaba allí, que está siendo retirada en algunos casos a un segundo plano, o que trata de meter algún codo porque puede ver que Mariano Rajoy puede estar en las últimas, es decir, la unidad del Partido Popular, vamos a ver hasta qué punto se mantiene. Pero frente a eso va a ser un poco el prieta a las filas frente a estos, los soviets, los bolivarianos, ¿no? Y esto de que la unidad de la derecha se vea cuestionada también es algo casi que histórico. Lo que pasa es que la derecha sigue teniendo muchos votos en este país, es así. Entonces, bueno, vienen también de gobernar, eso supone un desgaste, se han cometido una serie de incumplimientos, una serie de mentiras, hay que decirlo así. Mariano Rajoy iba a bajar el paro, en aquella foto que se hizo en la cola, sabemos todos el paro cómo está, ¿no? Se lo encontró en 5.200.000 y pico, hay más ahora mismo según la EPA, las desigualdades aumentan, suben un montón de impuestos, luego parece que los bajan, pero bajan menos de lo que los subieron. Se juega continuamente, ya que estamos hablando de comunicación, estamos hablando de periodismo, se juega continuamente con tratar a la gente como si fuera gilipollas. Hay que decirlo así, hablando muy clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Se juega con el despiste, con la triquiñuela, con el cubilete, con el juego del trilero, en cierta forma, para que a veces no parezca lo que realmente es. Estos cambios de los que estamos hablando, y hablando ya también de periodismo de comunicación, están teniendo también una traducción en el ejercicio de la profesión. Posiblemente eres de los primeros en introducir temas en la agenda SETIN en programas de televisión nacional que no se estaban tratando porque no interesaban. Dice ser desahucios, dice ser tema de las pensiones, temas sociales que no habían tenido hasta el momento una repercusión. ¿Has intentado que ese cambio se dé también en la profesión de alguna forma? ¿Ha sido tu aporte? Tampoco creo, o sea, mi aportación no creo que haya sido, yo no creo que nosotros fuéramos los primeros que hablamos de desahucios. Es cierto que probablemente dándole más contenido, más recorrido, quizás un poco más, sí. No es tanto eso como si es cierto que decían un programa político, y a mí no me gusta hablar de un programa político. Primero porque es cierto que yo entiendo que la política, como me decía mi profesor de políticas, la política lo es todo, lo abarca todo, ¿no? La economía es política, la justicia es política, pero sí es cierto que yo entiendo la actualidad y la forma de hacer comunicación, de hacer periodismo, y aquí lo refleja gente tan variopinta como Iñaki, o como Pedro J, o como Ignacio Escolar, o como Ekaizer. Creo que es, a fin de cuentas, hablar de lo que a la gente le interesa, lo que está en las inquietudes del ciudadano, y llevarlo a un foro público y dejar que el ciudadano participe, no tener miedo a que el ciudadano entre en un programa y diga lo que piensa. Incluso si se lo tiene que preguntar al dirigente político, que se lo pregunte. ¿Por qué temer eso? Entonces sí es verdad que no me gusta tanto hablar de programas políticos como programas que dan pie a las inquietudes que pueda haber económicas, sociales, con un desahucio, con los preferentistas que están pidiendo justicia, con gente que no tiene para llegar a fin de mes, con la madre que tiene que ver cómo su chaval se va fuera de España mientras le hablan de la movilidad exterior para trabajar. Si quieres, llámale así. Hay dos particularidades que están en este libro y que yo quiero poner en valor, y soy muy conciso. La primera, yo entendí desde el minuto uno, por estar en contacto con la calle y con los estudiantes en la universidad en la que daba clase, por el día a día, que el bipartidismo socialmente estaba resquebrajado. La izquierda de este país no era solamente el Partido Socialista. Había gente que se sentía representada por gente como Pablo Iglesias, que venía entonces,
que por cierto no había montado Podemos, ni yo ni de coña pensaba que lo iba a montar, pero hablaba con un mensaje distinto dentro de la izquierda, ¿no? Y para mí era tan válido tener en mi mesa a gente pues como pueda ser Pablo Iglesias, o gente como pueda ser gente con unas ideas más cercanas al Partido Socialista. Y como te hablo de Pablo, te hablo de Tania, que venía, o te hablo de Alberto Garzón, o te hablo de Gaspar Llamazares. Es decir, la izquierda se estaba abriendo con un mayor empuje, porque Izquierda Unida siempre había existido, pero es cierto que había mayor inquietud después del 15M, yo creo, por abrir eso. Igual que en la derecha, si gente como Nar o gente como Albert Rivera están ahí, es porque ya no es solo el Partido Popular. Eso estaba ocurriendo socialmente, y en la juventud todavía más. Eso yo lo quiero poner en valor, por una parte eso, y por otra parte efectivamente la participación ciudadana, no tener miedo a que la gente participe en un programa. Estábamos hablando de esto antes de empezar a hacer esta entrevista, y es que esto también, estos cambios, introducir a estas personas, estas nuevas voces, estas nuevas opiniones dentro de una mesa política, un magazine informativo, también supuso una crítica que venía muy relacionada por la simpatía o la cierta simpatía que se le podía tener en Cuatro o en el programa a Podemos, a la izquierda, y que eso quitaba valor, ¿no? De hecho, una de las cosas que decían cuando se dio a cabo tu salida fue llevaros a cintura a la tuerca, y nosotros decíamos, madre mía, si tuviéramos dinero para traernos a cintura a la tuerca, pero la gente lo decía, ¿no? Ese sentimiento estaba. ¿Por qué crees que pasó eso? Es curioso porque yo llego a ese programa diciendo, me publican que yo era de Rubalcaba. Cuando yo con Rubalcaba nunca me he tomado un café, salvo en la radio alguna vez que vino a una entrevista, y después en Petit Comité pues con algunos de los que estábamos por allí, que teníamos algún pequeño cargo o cargo que tenían algunos. Y salgo, me dicen que soy de Podemos. Entre medio hay incluso algún confidencial que decían que era yo de Izquierda Unida. Pues vas a ser todo ya, ¿no? Entonces, incluso se llega a decir que yo estaba en la órbita de Ciudadanos porque Albert Rivera me había ofrecido meterme, pero fue en 2012, se liaron. A ver, es cierto, y creo que se puede llegar a pagar por ello, lo que te decía, que yo entendí una mesa política como algo más allá del bipartidismo, y porque estaba en la inquietud de la gente. Esto de entrada. A partir de ahí, es verdad que yo creo que hay que dar voz a gente de una manera plural y variopinta. Es decir, yo sé, y no voy a dar nombres porque se podrían molestar, contertulios que pueden tener una idea, una forma de ver las cosas más propensa o más cercana al PSOE, y otros que tenían una idea más cercana pues a una izquierda, más a la izquierda, por así decirlo. Igual que en la derecha. Tú sabes que hay gente de una derecha más moderada, o gente más liberal, o gente más de una derecha más dura. Eso existe y estaba ahí, eso se hizo, eso ha ocurrido. Ahora bien, sí quiero decir algo que pienso, y lo digo tal cual. Yo creo que antes de que apareciera Podemos, creo que tuve menos problemas. Eso hay que decirlo así, y eso, y gente de Podemos, no voy a dar nombres tampoco, lo sabe, que se lo he dicho así. Yo hacía el mismo tipo de periodismo casi desde que era un chaval. A ver si te crees que cuando yo estaba en la SER hacíamos programas que no eran programas de denuncia y un periodismo, como dice Iñaki en el libro, directo, claro, conciso, que iba al grano, sin tonterías. Se hacía. Es decir, Podemos no es quien inventa hablar de los desahucios y quien inventa denunciar la corrupción, lo hacíamos. Lo que pasa es que cuando surge Podemos ya parece que te tienen que poner la etiqueta de que eres de Podemos, ¿sabes? Entonces es curioso esto, ¿no? Y si luego encima, si se llega a montar Podemos y consiguen un escaño en las europeas y poco más, por supuesto que no hubiera ocurrido nada. Es decir, no estoy echando la culpa a Podemos, no. El problema es que cuando Podemos consigue el empuje ese que consigue, parece como que se buscan culpables y responsables, ¿no? Y se siguen buscando y se siguen señalando a determinados medios de comunicación por esto. Y ellos son, porque estoy convencido de que no son tan mentecatos, saben perfectamente que la culpa no es del mensajero, ni del que da voz a eso, es que la sociedad está cambiando. Son unos obtusos, no se dan cuenta. O se dan cuenta, pero tratan de vendernos la burra de que no se han dado cuenta. Pero es que la sociedad ha cambiado, es que se mostró en el 15M claramente, y se sigue viendo. O no la han querido leer, a pesar de saberlo, insisto, ¿no? Que tampoco sé a dónde nos va a llevar, porque ahora hay formaciones políticas nuevas que han tocado poder, que están en el poder, vamos a ver qué capacidad de gestión tienen, si les dejan, si hacen, cómo lo hacen. Yo soy crítico con todos, quiero verlo. Quiero ver si realmente lo que han prometido lo consiguen hacer y tal.
Pero, coño, no puedes echarle la culpa al mensajero, que es lo fácil y que ocurre, y que enseguida cargamos el gatillo y en la misma dirección. Fíjate que siendo de la tuerca, en algo te puedo entender. Me gustaría preguntarte también por el tema de esa salida. Evidentemente sé que no es un tema agradable, pero sí nos gustaría saber, bueno, cómo lo has podido enfocar, ¿no? Porque igual que tuviste estas críticas, también tuviste un aluvión de mensajes de apoyo en Twitter, fue todo un revuelo, la gente te mostró un cariño y ese reconocimiento por hacer este tipo de periodismo que también se agradece, ¿no? Mira, en cierta forma yo quiero celebrar que estoy aquí hablando de un libro como este, que seguimos vivos, que seguimos con posibilidad de hacer cosas, hay que celebrarlo, somos jóvenes, la canción, ¿no? Tenemos posibilidad de seguir trabajando, de seguir enredando, y a partir de ahí es lo que debe llevarnos a ser optimistas y a mirar hacia adelante, ¿no? Es evidente que lo que me ha ocurrido a mí en los últimos meses no es agradable, la gente no es tonta y la gente ya ve, no hace falta que yo se lo cuente. Me quedo con el apoyo de las personas que te dicen esto de cuando vuelves a casa, hijo mío, y la comida... La gente te dice unas cosas en la feria del libro, cuando te por la calle, la comida ya no sabe igual. O sea, cosas del tipo de gente joder, que te veía como alguien ya... Porque hay algo que es cierto, que se consiguió, y es que la gente se sumara más a un programa de una base sociopolítica. La gente se entretenía de una forma mayoritaria viendo un programa del contenido sociopolítico que le estábamos dando. La gente se lo pasaba bien con eso y mucha gente se sumaba. Hay gente que veía un determinado programa, no voy a dar nombres porque no quiero molestar, pero que zapeaban con nosotros. Dices, o sea, que veía este programa de estas cosas, de tal, acababa bien, sí. Y la gente tenía ese interés, porque yo creo que los temas políticos, si le quieres llamar así, se pueden tratar de una forma o de otra y se pueden hacer digamos más cercanos al ciudadano, menos tú le puedes dar una chapa o un tostón a alguien y se lo puedes contar de una forma más cercana, y si además se siente protagonista de eso, lo siente como algo propio, como algo que es de la familia, y así es como a mí la gente me lo está transmitiendo en la calle, lo veo así de verdad, y yo no guardo rencor, agradezco la oportunidad que se me dio. Le agradezco enormemente y estoy deseando que se me den más oportunidades y si no se me dan las buscaré. Es lo que hay que hacer. De momento, aparte de la hora de la verdad, ya que hablas de oportunidades, ¿hay algo en mente? Estamos en un momento en el cual con el libro me estoy moviendo por un montón de ciudades en las cuales me estoy encontrando con la gente, y si me hablas de proyectos televisivos, con la empresa hay un contrato en vigor y de lo que se ha hablado es de una vuelta en otoño. Bueno, pues... Cuando caigan las hojas, quién sabe si... Sí florecerá. Rebrotamos. Sí florecerá la primavera. Jesús Cintora, muchas gracias por acompañarnos. Nos encantaría que te quedaras al debate. Sé que tienes más cosas que hacer y más adelante veremos si es posible. Bienvenido con esos nuevos proyectos que tengas en mente siempre a esta casa. Bueno, muchas gracias a vosotros, es un placer, de verdad. Gracias. Bueno, nosotros seguimos, no con Jesús, pero sí hablando de un tema bien parecido que se puede relacionar fácilmente con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La lucha contra la ley Mordaza continúa. Este miércoles entra en vigor la polémica Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en soledad por el Partido Popular, y la respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. A través de la plataforma No Somos Delito y de la campaña ciudadana Sin Mordaza se han convocado más de 30 manifestaciones en diferentes ciudades de todo el Estado para denunciar por enésima vez que esta ley supone el mayor retroceso en libertades públicas desde la restauración de la democracia en España. En el marco de la campaña y de las 30 movilizaciones que se están anunciando, ha sido convocada una sentada en las inmediaciones del Congreso de los Diputados a las 12 de la noche de este martes, en la que los activistas permanecerán sentados durante 5 minutos con una mordaza en la boca porque, según dicen, el silencio es a veces el grito más ensordecedor. Bueno, volvemos hablando de Ley de Seguridad Ciudadana. Llevábamos ya prácticamente toda la temporada y parte de la anterior hablando de la posibilidad de que esto ocurriese, y finalmente parece que va a ocurrir. La gente no se va a quedar en sus casas. Hay más de 30 manifestaciones convocadas para el día de hoy, para el día de mañana, sentadas en los alrededores del Congreso para protestar con silencio, para ver si así no nos callan, y un montón de actividades más. La primera pregunta que os lanzo para debatir, que yo creo que ya nos toca después de esta entrevista, es cómo va a afectar o cómo puede afectar la aplicación de esta Ley de Seguridad Ciudadana al ejercicio del periodismo, ya que todos sois profesionales de esto. Andrea.
Sí, para algunos ya tenían la automordaza puesta desde hace un largo tiempo y la vienen ejerciendo como tal. Yo creo que esto es sin duda alguna la necesidad de acallar todas las molestias que le provoca el partido en el gobierno, la ciudadanía en la calle y determinado tipo de imágenes que puso al desnudo lo que es el Partido Popular. Rato detenido, bueno, las tarjetas Black en su conjunto, Bielsa, el Caja Madrid, Bárcenas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que no se van a poder ver ahora, que no se van a poder ver más. Es decir, que si ya había ocultamiento de los procesos judiciales, ¿y qué pasaba con esos procesos? Unos en la calle, que pronto terminaron, ¿qué pasa con los jueces? Ya ni la gente va a saber dónde están los delincuentes que tanto daño han atropellado a la ciudadanía y a la población. Creo que es un desafío de la ciudadanía porque el problema es lo de las multas. Freír a la gente que se manifiesta a multas puede ser que se deparen dos situaciones. Por un lado, una preservación económica. Hay mucha gente, los jóvenes parados que se manifiestan, que no tienen para pagar de 600 a 30.000 euros, que es el arco que da la ley Mordaza. Y por otro lado, que se desarrolle, en contraposición a esto, nuevamente una cadena de apoyo mutuo para cubrir las multas, como se hizo, por ejemplo, en el SAT de Andalucía. Vamos a hablar de cómo afecta a la ciudadanía, porque evidentemente pues, es la principal, el conjunto de la ciudadanía afectada por esto, pero sí me gustaría preguntaros en concreto por eso, si va a afectar a la libertad de prensa o no, porque estamos hablando del derecho de la ciudadanía, pero es que como los intermediarios se los carguen, también tenemos un problema que incluso va más allá. Sí, bueno, para apretar la máquina de exprimir a la inmensa mayoría y por lo tanto así aumentar los beneficios y las fortunas de unos pocos, es imprescindible manejar el control social a tres niveles: la información, la justicia y la seguridad, la policía. Es decir, aumentar el temor a quien se manifieste en contra de las iniciativas del gobierno mediante multas, controlar la justicia para que sea más aparente que real el tratamiento por igual de todos los delitos, y en el campo de la información nos hemos encontrado una situación prácticamente inédita, es decir, nunca en España en tan poco tiempo han caído los tres directores de los tres periódicos más importantes. Un gobierno en el final de la legislatura amenaza a los dos grandes grupos audiovisuales de los negocios en radio y televisión con nuevas concesiones de canales que pueden no entrar en ese reparto según cómo se porten. Nunca las radios y televisiones públicas han estado tan gubernamentalizadas y al mismo tiempo arruinadas y desprestigiadas. Y nunca se han perdido tanta cantidad de puestos de trabajo y además se ha precarizado tanto a la profesión. Bueno, todo eso, si además le añadimos la legislación llamada Mordaza en general o las modificaciones en general de todos los mecanismos judiciales y represivos, abren un escenario absolutamente amenazante para la propia profesión. No vale la pena entrar en muchos detalles, pero quien oiga este recorrido que acabo de hacer por la realidad entenderá que cada vez es más difícil para el periodismo poder actuar con un respeto al pluralismo. Pero por otra parte hay una arrogancia tal en los privilegiados de los medios de comunicación que a mí me ha llegado en esto que voy a comentar a sorprender que se alcance tales cotas. Es decir, un director adjunto del diario El País, Lluís Bassés, se permite el lujo de escribir en un artículo que es un editorial, es decir, habría que ver los manuales de estilo, qué es la información y qué es la opinión, decir que, bueno, lo que pasa en Grecia es muy fácil. Hay un triángulo que es la democracia, la soberanía y la globalización, y que los griegos saben lo que tienen que hacer. Si quieren participar en la globalización, tienen que renunciar a la soberanía y a la democracia. Dice textualmente, los griegos, si quieren seguir en la globalización, deberán renunciar de nuevo y aceptar que también se les gobierna desde la Unión Europea. Bueno, ¿cómo es posible que un periódico que ha sido o era lo que pretendía ser El País pueda decir que un gobierno de otra nación tiene que renunciar a la democracia y a la defensa de la soberanía nacional para depender de lo que la Unión Europea, que no se presenta a las elecciones, le diga lo que tiene que hacer? Es decir, ese es el poder que está en los medios de comunicación, los privilegiados.
¿no? Y al mismo tiempo hay una inmensa mayoría de periodistas que pelean por conseguir huecos y por contar lo que está sucediendo, que tienen cada vez menos sueldo, peores condiciones de trabajo, horarios más largos, menos preparación y condiciones de seguridad cada vez más amenazantes. Bueno, eso es lo que sucede. Hay una pandilla de privilegiados arrogantes que dicen lo que tenemos que hacer, y en la inmensa mayoría de la profesión, como la inmensa mayoría de los trabajadores, pues jodidos en sus condiciones laborales y por lo tanto teniendo muy difícil el acceso a un periodismo de calidad. Me parece que los datos estadísticos, y con esto termino, dicen que la construcción y la información son los dos sectores laborales donde se han perdido proporcionalmente más puestos de trabajo desde el 2008, ¿no? Y fíjate que esos que siguen resistiendo, esos periodistas independientes que fundan medios de comunicación digitales para sobrevivir a eso, para seguir intentándolo y tal, son los primeros perjudicados cuando van a hacer coberturas y que lo tendrán todavía más complicado a partir de mañana. Añada una cosa, esto no tiene remedio si en España no hay un cambio de la legislación de la información siguiendo el modelo de América Latina y se recupera el servicio público, se abren espacios a las iniciativas sociales y se limitan los negocios audiovisuales con el reparto de las 3 cuotas entre el sector público, el de los negocios y de las iniciativas sociales. O se hace eso o no hay nada que se pueda conseguir, salvo ese esfuerzo diario de defender la dignidad de una profesión y el derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad, ¿no? Rafael. Bueno, yo creo que Luis Bassets tiene derecho a decir lo que quiera. Evidentemente, lo que hay que hacer es poner en relación esa libertad personal para escribir lo que sea con criterios de verdad o criterios de racionalidad. Esto para aclarar un poco el tema. Pero bueno, lo importante yo creo no es Luis Bassets, ¿no? Lo importante es que hay una línea dentro del periodismo que cree que hay que invertir el sujeto y el predicado. Es decir, el sujeto no es el periodismo en una situación social tan explosiva como la que estamos viviendo. El sujeto es la sociedad y el periodismo es uno de los predicados. Pero hay gente dentro de nuestro oficio que antepone como sujeto a la profesión. Y la profesión periodística solo puede tener algún ascendiente cuando se ejerce como contrapoder, como crítica al poder. Entonces, en este contexto yo creo que hay que estudiar la ley Mordaza. ¿La ley Mordaza qué implica? Pues va a implicar, entre otras cosas, yo creo que es una situación positiva, sinceramente, una mayor deslegitimación de esta forma de hacer impolítica que es la que ha implantado el Partido Popular, compuesta fundamentalmente por personas que no son demócratas. O sea, el gran problema de este país es que el partido de derecha no es un partido conservador democrático, es un partido mayoritariamente no democrático. Y eso creo que es un enorme problema al cual trata de poner solución esta ley represiva que indica todos los fallos de un sistema que no ha sido capaz de sortear la crisis social, la crisis económica y la crisis política que está induciendo. Hay un desmantelamiento gravísimo de la clase media, hay una crisis de legitimación del sistema muy profunda y hay una profunda desafección de la política que ahora, a través de los partidos emergentes, en cierto modo empieza a hacer recobrar el tono y el tono vital a la sociedad, ¿no? Se han depuesto la agenda social sobre la agenda política, etc., ¿no? Yo creo que sobre un mismo pecho, como decía Goethe, pueden coexistir dos almas, ¿no? Y hay unas grandes contradicciones en nuestra sociedad. Yo creo que los partidos emergentes, que tienen un gran estro, un gran impulso político, que es muy necesario, pero tienen un talón de Aquiles fuerte, no tienen soluciones estatales. Y dentro de lo que ha sucedido en nuestro planeta, que ha sido una deconstrucción inducida del Estado para poder dar salida a esa riada de capital monopolista que se ha hecho con el mundo, bueno, pues dentro de esa desestatalización, los partidos emergentes como Syriza, como Podemos, etcétera, tienen que empezar a barajar fórmulas de tipo estatal, no solo gubernamental, no solo electoral. Y es ahí donde yo creo que está el gran reto que afrontamos, porque solo con ese tipo de propuestas se puede deshacer ese criterio tan adverso, y es que cuando fallan las soluciones políticas, el poder recurre a la represión, que es lo que está pasando con esta ley Mordaza, etcétera. Como no tienen programa político porque no saben hacer política, porque son incompetentes democráticamente, recurren a medidas represivas contra la prensa, contra la ciudadanía, contra todo lo que se mueve, ¿no? De todas formas, parece como que es una lección que todavía no se ha aprendido, Ramón. Lo vimos en el 15M,
habían pocas personas que se quedaron después de esa manifestación ese día. Después de que hubiese represión, es cuando 30.000 personas más salieron a la calle y se concentraron en la Plaza de Sol y así simultáneamente en otras plazas. O sea, no sé si no han entendido que a lo mejor la represión no es lo que más les conviene para sus intereses, que ya ellos, por ejemplo, han mencionado. Yo estoy un poco contigo, ¿no? Sí entienden, pero prefieren simular que no entienden, y como tienen la capacidad de conseguir que nosotros creamos que no entienden, pues juegan a esto. A mí no me preocuparía tanto la ley Mordaza, y me parece muy preocupante. No me parece tan preocupante porque va a haber unas elecciones dentro de unos pocos meses, no sabemos cuántos, en los que, en el mejor de los casos, aunque gane el Partido Popular, va a tener que gobernar en coalición con otros partidos, y esta ley Mordaza va a desaparecer. Es una ley condenada por las distintas organizaciones de periodistas internacionales, que hace poco creo que era Transparency International que decía que era un retroceso muy importante en las libertades del periodismo en España. A mí me parece que la ley Mordaza es una consecuencia de esta forma de entender política poco democrática, decías tú. Pero a mí lo que me preocupa es lo que hay de fondo, que decías Martín Méndez, que es los medios de comunicación lo he dicho aquí algunas veces, nos hemos sentado en el coche oficial, hemos comprado el mismo discurso, hacemos un corta y pega, repetimos, tenemos una especie de lenguaje burocrático que ya ni siquiera sabemos qué significa, pero se repite, primero porque es más barato, segundo porque no te regañan, no te despiden de cuatro, etc. Y ese run run es el que a mí me preocupa, porque se va mucho más allá de la ley Mordaza, que es un poco que se nos está metiendo en la cabeza. Y igual que está habiendo una regeneración política en la calle, es evidente, con un montón de asociaciones. Hoy, esta mañana, se ha presentado una organización que se llama Poliética, que son 150 ONGs y organizaciones y movimientos sociales para hacer una vigilancia de los partidos políticos, de sus promesas. Igual que hay dos partidos emergentes muy interesantes los dos, uno primero y otro un poco al rebufo, creo que los periodistas tenemos que hacer una reflexión profunda y también tenemos que ir hacia una regeneración del periodismo, porque se está haciendo cosas... Los medios de comunicación, sí, se está haciendo lo único cosas, que no informan es sobre los medios de comunicación. Pero se están haciendo cosas interesantes en las redes sociales, pero ahora vemos, y también creo que fue hoy o ayer, que no sé qué responsable político ha amenazado también con las redes sociales y el caso Zapata, perseguiremos cualquier cosa que se diga. O sea, es por tierra, mar y aire. Pero a mí no me preocupa porque en noviembre o en septiembre, cuando sean las elecciones, esto se va a producir un cambio, o va a haber un cambio por lo menos de música. Lo que me preocupa es la música de fondo que hemos ido aceptando los periodistas en los últimos años. Pero sí que ha habido cierta resistencia por parte de los periodistas en asumir que este cambio también era algo que había que plantear desde los medios de comunicación, o no. Claro, luego estás ahí y es difícil hacer frente a tu empresa, ¿no? La empresa a la que representas. Pero bueno, o sea, ha habido también cierta resistencia, ¿no? Ha habido cierta capacidad de resistencia, pero en la medida en que no se ha extendido, ha permitido que suceda lo que ha sucedido. Es decir, si dentro de la profesión hubiera una actitud mayoritaria de resistencia, la profesión no estaría como está y los medios no podrían hacer lo que han hecho, ¿no? Sí, conjunto y paralelamente a eso también se han desarrollado en los últimos tiempos muchísimos medios alternativos. Cada vez hay más medios alternativos, desde simples blogs de periodistas, personas, ciudadanas, etcétera, a la voz en Internet, en las redes sociales, de los movimientos sociales. Que los movimientos sociales ya no recurren a llamar a los medios de comunicación para convocar a tal rueda de prensa, a no ser que sean los famosos del momento, a tal o cual rueda de prensa, a tal o cual actividad, sino que generan de por sí una información y la difusión de la misma. Esto es interesante de recalcar porque es en España, justamente, y otro país en América Latina, donde mayor creación y afirmación de los medios alternativos se está dando. Creo que este conjunto de voces que surgen son parte de lo de la ciudadanía, de los movimientos sociales. Aquí en España ha ocurrido algo que quieran verlo, lo disfracen, lo oculten, lo nieguen, es el 15M. Hay un antes y un después del 15M. Fueron más de 30.000 personas esa noche, llegaron a calcularse 400.000, que disfrutamos la libertad más allá de las prohibiciones en las calles, recuperando el sabor de la calle y del sentido común, de la alegría
y de la resistencia pacífica y de la subversión. Subvertir una orden, subvertir un estado de cuestiones y subvertir las mentiras. Hay un cansancio fundamental de las mentiras. Creo que hay dos lenguajes que permanentemente están en trincheras distintas o a veces se entrecruzan en los medios de comunicación. El lenguaje de la mentira y el lenguaje descarnado de la gente, ¿no? Cosas algunas que se mencionaban anteriormente. La gente que sus hijos están fuera de España y tienen que escuchar acá que todo va muchísimo mejor, que ya hay una recuperación absoluta, pero los hijos que están fuera no pueden volver. Y estoy dando uno de los efectos, quizás nadie le quita el dolor, ni muchísimo menos, pero por ahí menos terrible que un desahucio, que un paro, que un vivir de una pensión, etcétera, etcétera. Entonces, entre esos dos lenguajes, la mentira y una realidad que estalla todo tipo de corsé, que hay un ya basta, necesita por el lado del poder, sin duda alguna, una vuelta más a la represión con esta ley Mordaza, pero esta ley Mordaza tiene una explicación, es porque la gente salió y se escapó y dijo el ya basta mucho tiempo antes, ¿no? No solo la ley de seguridad ciudadana, también se aprueba mañana el pacto antiterrorista, o sea, las leyes Mordaza porque son incluso más de una. Uno de los principales problemas parece ser que viene a través de Internet y que viene a través de la falta de oportunidad o de capacidad para controlar los mensajes que se vierten en la red, que algunos son tachados pues, de favorecer el terrorismo sin ir más lejos, ¿no? Son casos que estamos viendo, Operaciones Araña, por ejemplo, en el que hay muchos detenidos por expresar en Twitter mensajes de más o de menos gusto, pero bueno, están entrando en esa disputa y sí que me gustaría saber cómo controlamos o cómo se puede hacer esto a través de Internet, si hay una vara doble de medir, porque hay mensajes que también son muy groseros, ofensivos y que no se juzgan de la misma forma, o no. Es que hay una cosa que está sucediendo con la proliferación de los medios alternativos, informativos, que es una bendición en una dimensión de pluralidad, pero desde el punto de vista de la responsabilidad del emisor queda bastante deteriorada. Es decir, no hay, cuando desaparece, por así decirlo, la responsabilidad, el contraste, el falsamiento, la comunicación con varias fuentes, etcétera, que es lo que brinda también el Internet, pues la calidad de la información, que es absolutamente necesaria en una democracia, se debilita mucho, se degrada mucho, ¿no? Yo quería decir, no obstante, con relación al otro, a lo de, que no nos damos cuenta de que la comunicación también ha vivido una alteración profunda de los grandes paradigmas que desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días han regido el comportamiento ético, político y mediático de los propios medios. Por ejemplo, es decir, el esquema de bipolaridad que el mundo tenía, el paradigma ese, se ha reventado en pedazos. El esquema de ético también. Todos pensamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, prácticamente que el Holocausto era la expresión suprema del mal. Bueno, ha habido otros paradigmas que han empezado a sustituir a este paradigma como extremos. Y en el tema, un tema que a mi juicio es sustancial y que nadie toca, en el tema de las acreditaciones de lo científico, por así decirlo, la lingüística era, en cierto modo, el paradigma que acreditaba la palabra. Es decir, la fuerza en el mundo científico que tenía la lingüística como, en cierto modo, polarizadora, como síntesis de lo que es la excelencia científica, se ha debilitado también. Y estamos en un mundo regido por la informatización de las relaciones laborales, productivas, etc. Ese mundo tiene detrás un discurso muy complejo, porque lo que hace el discurso de la informatización de nuestras vidas es que está desustanciando, deshistorizando nuestra existencia. Nosotros somos seres históricos, nosotros somos seres secuenciales, no somos solo seres sincrónicos, seres que se basan en la simultaneidad, nos basamos en la historicidad. Y esa historicidad, con el paradigma de la informatización de la vida, está desapareciendo. Y nosotros, como periodistas, somos de las primeras víctimas de esa deshistorización. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al no valorarse lo histórico, lo experiencial, desaparece la ciencia y desaparece la transformación que es necesario hacer para cambiar un mundo que no nos gusta.
Es decir, si no hay cambio político, si no hay cambio social, si no hay cambio económico, nos quedamos con lo que hay. Y lo que hay es extraordinariamente adverso, como estamos viendo. O sea, yo creo que empieza a ser hora de que no nos planteemos solo en términos de ultrapolitización lo que está sucediendo, sino acudir realmente a los cambios sustanciales que están modificando la estructura de clase, la estructura económica, la estructura financiera. Esa desestatalización a la que yo hablaba anteriormente me parece gravísimo. El mundo del capital, para posesionarse, por así decirlo, del planeta, ha destruido las estructuras estatales, que eran los interlocutores de los países para comprenderse, para relacionarse. Entonces, estamos en una situación muy grave con relación a esa despolitización tan grave que estamos sufriendo, ¿no? José Manuel y Ramón. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre alguna de las cosas que has dicho. Las redes sociales son una oportunidad tremenda y además han cambiado muchas de las formas y de las condiciones de circulación de la información. Pero a la hora de la verdad no hay que perder de vista que las redes son más útiles para la organización de las movilizaciones y la relación entre la gente de los movimientos que para la batalla por la información. Es decir, las 5 webs más visitadas y más influyentes en España son El Mundo, El País, El Marca, El As y Radio Televisión Española. A través de los medios alternativos, que yo alguna vez querría que no se llamasen así, sino que se llamasen medios, porque todos tuviésemos las mismas oportunidades y alternativas fueran ellos, no nosotros. Pero bueno, la información de los medios alternativos llega a quien llega, pero todavía en estos momentos la televisión por la noche y al mediodía y la radio por las mañanas reúne a 8 millones de personas. Y esa es la información que mayoritariamente consume el electorado, y esa es la información que le interesa al poder político y económico. El poder político y económico en Internet no pelea por la calidad de la información, le importa un carajo. Lo que busca son trampas para entrar en una descalificación de la oposición, como hemos visto por las tuiterías que no tienen gran importancia, pero que se convierten de repente desde una derecha hipócrita, cínica y mentirosa en algo así como el asalto a los cielos. Y realmente se puede caer en la tentación de considerar que, claro, el periodismo ciudadano, los medios alternativos, las redes, no tienen la responsabilidad que hasta ahora han tenido los medios clásicos. Mentira. Quien no tienen absolutamente ninguna responsabilidad y llevan decenas de años haciéndolo y financiándose además a través de dinero público son los medios convencionales. 2 ejemplos. ¿Por qué La Razón y ABC podían titular en portada El gorila rojo para hablar de un presidente, Hugo Chávez, democráticamente elegido en Venezuela, y no pasaba nada? Nadie intervenía, ni la Fiscalía, ni había denuncias, ni se creaba polémica. ¿O por qué un medio de comunicación como El País se puede permitir la foto de Hugo Chávez supuestamente entubado en un hospital y no morirse colectivamente de vergüenza? Esa es una manifestación de irresponsabilidad informativa, esa, no las redes, esa es la irresponsabilidad. Y esa irresponsabilidad no es un momento al margen de la estructura, es la cima de un deterioro que está carcomiendo a los grandes medios de comunicación. Ojalá tuvieran la misma responsabilidad que tienen muchos de los medios alternativos, los medios que viven de los grandes préstamos de los bancos, porque si no estarían quebrados y no podrían existir. Permíteme, Rafael, que le dé la palabra a Ramón y volvemos contigo. Yo no creo que no podemos hablar de periodismo de una forma tan homogénea, porque, por ejemplo, en los países emergentes como Brasil y India, el periodismo de papel está teniendo una fuerza tremenda, porque ha surgido una clase media que demanda ese papel. Es decir, que las crisis que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, en el mundo anglosajón, no son tan graves. En Francia quizás sí, pero está la prensa muy dopada, ¿no? En América Latina es un mundo muy distinto. Por ejemplo, el mundo web se mueve muy bien con unas revistas, con un periodismo que no renuncia. Por ejemplo, El Faro es un ejemplo en El Salvador, que no renuncia a 2 bases del periodismo que aquí no hemos tenido, que es la investigación de verdad, no el buzón, y el gran reportaje. Nosotros hace muchísimos años se renunció al gran reportaje y en realidad no ha habido mucha investigación en España, es más bien alguien que te pone un buzón y te indica, ¿no? Creo que se están haciendo cosas interesantes. Hay un espacio en España tremendo, igual que dicen, no sé si esto es así, que Carolina Vescanza un día se puso a mirar encuestas y dijo, anda, si aquí hay un espacio tremendo. Yo creo que si nos ponemos a mirar el espacio periodístico, hay un espacio tremendo para un periódico de calidad
un poco de izquierda, como puede ser el Guardian, pero que busque la información, busque digamos, la honestidad de la información. El problema de España es que si miran los periódicos tradicionales, hemos ido perdiendo poco a poco espacios de honestidad informativa. Y cada vez hay más opinión que sustituye a información y titulares muy extraños, es decir, que son muy opinativos. Hoy, por ejemplo, ABC hace un montaje de una foto de Tsipras, que es claramente la foto que se hizo con Merkel, y sustituyen por Juncker. Eso es manipulación. Si tú estás manipulando una imagen, el problema sigue siendo la ciudadanía, que es una de las cosas que siempre he criticado en Podemos. Al hablar de la casta, de alguna forma se infantiliza el lenguaje. No es una clase política terrible que ha surgido de la nada, somos nosotros los culpables. De alguna forma, sí hay una culpabilización de la política, es evidente, pero somos nosotros los que tenemos que controlar que no se mienta, que no se robe, que no sé qué, que no sé cuántos. Y de alguna forma, lo que decíais antes, somos muy dados a gritar en el bar, muy dados a gritar en el Twitter, pero no somos tan dados a salir a la calle, con la excepción del 15M, que creo que sí es el elemento fundamental para entender el antes y el después. Claro, pero el hecho de haber estado adormecidos durante tanto tiempo tampoco es algo gratuito, tampoco es algo que ha buscado no ha buscado la sociedad, Andrea. Sí, y yo sobre el tema de los medios alternativos, y sí que creo que hay que seguir usando esta forma de identificarlos porque es una autoidentificación buena, es alternativo a lo que hay, a estos medios de comunicación sirvientes, mercenarios, por un lado, y por el otro lado porque es la creación de algo diferente. No solamente es una información que producen y generan, sino también estos medios son un punto, un nodo de combinación, de coordinación de movimientos sociales, de movimientos políticos, no ya en una misma región, sino en el mundo entero. Hay cosas que se han enriquecido y potenciado porque existió una forma en que se tradujo o que llegó y se informó desde medios alternativos, lo que decía el subcomandante Marcos. Por ejemplo, impactó en los partidos políticos tradicionales y en los movimientos sociales tradicionales en una totalidad increíble de pensar si había que esperar que el subcomandante Marcos terminara de escribir un libro, lo enviara, llegara, se distribuyera. Digo como un ejemplo porque era notable aquí en los movimientos políticos sociales cómo el zapatismo transformó muchísimas de las costumbres y tradiciones de la izquierda tradicional. Entonces yo creo que en este punto de comunicación, de combinación, de coordinación, los medios alternativos van ganando un espacio mejor al que tienen los papeles de los dueños de los medios de comunicación, que efectivamente son los que están al ladito del poder, a la verita del dinero, y que no van a soltar ese lugar, sino que lo necesitan para seguir influyendo e induciendo desde este lenguaje de la mentira en la foto que mencionas recién, en el trucaje de una foto que salía recientemente. Yo creo que la prensa convencional paga un precio muy alto cuando falsea, cuando manipula, etcétera. Es decir, todos sabemos que los periodistas vivimos del crédito que nuestra dación o nuestra entrega a la verdad genera. Es decir, no habría publicidad, por ejemplo, si no existiera una verosimilitud de los medios. Un medio dice la verdad, yo soy un anunciante, acudo a ese medio para que acredite lo que estoy haciendo. Yo creo que sí, algunos sí, sinceramente, porque hay algunos demócratas en la derecha, pocos no están en el poder, pero sí hay gente que es demócrata y es conservadora, y tenemos que admitirlo, yo creo que no. Por supuesto. No, el problema es que la manipulación, es decir, tiene un precio en el crédito, y el crédito de un medio como La Razón, sabemos dónde está en función de lo que ha ido haciendo con sus portadas. Es decir, que se paga. Y luego, con respecto al tema de la responsabilidad, yo me refiero, es un problema de tipo técnico, es decir, aparte de ser un problema de tipo moral también, ¿no? Es decir, cuando uno rubrica una información, dice, no, es decir, con mi firma atestiguo, acredito, doy testimonio de que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando buena parte de la información que se mueve en las redes no tiene ese crédito, no significa que sea falsa, sino que falta esa acreditación.
Entonces es un problema que, es decir, no se ha resuelto, ni creo que se vaya a resolver. Creo que lo más grave es cuando el poder fija las agendas. Eso sí es grave en la prensa convencional. Cuando es el poder quien dice, no, ahora se va a hablar de esto, y ahora de esto, y ahora de esto. Y ahora pongo una pantalla de plasma para que nadie me pueda preguntar. Eso es lo grave. Y ahí es donde, y ahí estoy de acuerdo con Medem, ahí es donde, en cierto modo, la respuesta del gremio periodístico ha sido bastante floja. ¿Por qué? Porque el precio pagado por la significación en la lucha contra las prácticas empresariales incorrectas es muy elevado. Es decir, la militancia sindical dentro del mundo periodístico es muy baja. Los ERES han sido un mecanismo de represión feroz y atroz. Fijaros los compañeros de Telemadrid, 800 personas en la calle, de la noche a la mañana. Es tremendo, es decir, el precio que se paga. Entonces, prácticamente, si uno quiere luchar contra todo ese mundo, pues tiene que asumir unas cuotas de heroicidad que, desgraciadamente, no tiene todo el mundo, ¿no? Son muchos problemas de los cuales no se habla, por eso yo estoy muy contento hoy de que podamos hablar de estas cosas aquí, ¿no? Nos quedan una última intervención, 30 segundos cada uno, para pasar al siguiente tema, que quizá venga bien enfocarlo con cómo se ha tratado la información sobre Grecia, ¿no? Porque vamos a pasar a hablar de eso, y uno de los principales problemas que hemos encontrado, pues igual que cuando hablamos de Ucrania o cuando se habló de Venezuela, fue el tratamiento de la información sobre el tema. Sí, no, para unir las dos cosas, yo considero que no debe ser casualidad que 2 premios Nobel de Economía, ayer y hoy, digan lo contrario de todos los informadores, cronistas, editorialistas, de todos los periódicos que se publican en España. O esos 2 premios Nobel están locos, o hay una sospechosa coincidencia al informar de una sola manera sobre la crisis de Grecia. Añades más gente. El Financial Times, claro, no es un periódico precisamente de izquierdas. Walter Machado lleva también jugando en otra línea, y el mismo Wall Street y el Economist, que también es una revista liberal, que aquí seguimos haciendo política nacional con la política internacional. Sí, a mí me da la impresión de que la campaña para las próximas elecciones generales en España ha comenzado en Grecia. Sí, por eso yo creo que va a ser antes. Que no Yo pienso que, no obstante, el tema griego es muy complejo. Primero porque la propia ingeniería económica, financiera que se han montado estos listos que hay por ahí sueltos es tremenda, es inextricable, es indescifrable. No sabemos exactamente muchas cosas. Es muy difícil explicar desde el punto de vista periodístico todo ese enjambre de contradicciones. Y luego que Grecia es como la expresión suprema de todas las contradicciones históricas europeas, de todas las contradicciones del mundo, del sistema neoliberal en este momento, y del fragilísimo equilibrio geoestratégico que está inclinándose por una pendiente muy, muy peligrosa. Desde que Mackinder, el famoso geostratego, diseñara, se le ocurriera decir que es que la zona capital del mundo, la zona crucial que controla el mundo, es Europa Oriental. Grecia está situada en el confín sur de Europa Oriental. Bueno, pues parece que todas las grandes potencias se han puesto de acuerdo para decir que es que ahí está la madre del cordero, que ahí está todo lo grave, todo lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo creo en este momento, es decir, no podemos entender la crisis griega, sinceramente, si no acudimos al plano geoestratégico global. En ese plano global, ¿qué es lo que está pasando? Que se está produciendo una luna de miel, en mi opinión, entre Moscú y Pekín, insólita en la historia, porque han estado muy enfrentados y ahora, sin embargo, se llevan muy bien. Y esa luna de miel preocupa mucho a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos, en mi opinión, están interesados en deshacer esa luna de miel, forzando una bronca con Putin, con Rusia. Entonces, yo recuerdo que históricamente Rusia siempre ha sido aliada de Grecia, históricamente. Si analizamos, porque geoestratégicamente a Rusia por culturales y religiosas. Claro, por razones culturales y religiosas. Hasta con los coroneles. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos trata de romper ese tándem ruso-chino, por otro lado, necesita enfrentar a Alemania con Rusia, y entonces tropiezas con una cosa muy curiosa que he visto yo hace poco, que es que el lobby republicano de los Estados Unidos ha emitido un reportaje extraordinario, un ensayo muy interesante sobre que la erosión
de todo aquello, o sea, todo aquello que erosione a Merkel en Europa es bueno. ¿Quién está erosionando a Merkel en Europa? Podemos, Syriza, están erosionando esa hegemonía. Y eso es, en cierto modo, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar de todas estas cosas más en profundidad. Si te parece, vemos el vídeo de introducción, porque ya nos hemos metido, nos han metido, Rafael, directamente en el tema. Vamos a verlo. Al filo de la medianoche del 26 de junio, en una intervención televisada a todo el país, Alexis Tsipras anunciaba la convocatoria de un referéndum para decidir si se firmaba el acuerdo con la Troika. Los representantes de Syriza, ANEL y Amanecer Dorado votaron sí a dicho referéndum, obteniendo la mayoría de la Cámara con 179 votos a favor y 120 en contra. Se opusieron a la propuesta del gobierno heleno Nueva Democracia, el PASOK, Topotami y el Partido Comunista. La votación se celebraba mientras en Bruselas los ministros de Finanzas de la eurozona decidían no conceder a Grecia la prórroga de rescate por unas semanas solicitada por Tsipras para permitir a los ciudadanos votar sin presiones. El resultado de esta votación decidirá el futuro económico de Grecia durante las próximas décadas y quizás también el de la Unión Europea. Bueno, los objetivos de que esté pasando todas estas cosas, de estas malas relaciones o faltas de acuerdo entre la Unión Europea y Grecia, como hablábamos en los anteriores temas, no son gratuitas, ¿no, Ramón? No, pero yo creo que es un tema muy complejo. Yo no estoy tan seguro de lo que has dicho, porque has dicho cosas contradictorias. Por una parte, Estados Unidos creo que está más cerca, Obama, por lo menos la administración, de la visión de Krugman, de que no se puede estar apretando y apretando porque así no vas a cobrar. Creo que hay bastantes economistas que están repitiendo la idea de que la deuda es impagable y que por mucho que les asfixies no van a pagar, y después lo que es evidente es que no ha funcionado ningún plan de choque, porque desde que se empieza en el 2010 con los rescates, Grecia está muchísimo peor en todos los parámetros. Es decir, esta generación está perdida. Entonces ahora, el otro día, no sé si era el Financial Times, decía, es que Grecia no tiene nada que perder, es que es muerte o muerte. Entonces, yo creo que de todas formas estamos viviendo una gran partida de póker con gente muy experimentada, que se saben las cartas de Tsipras, se saben las cartas de Varoufakis, y por eso yo creo que él ha ido al referéndum, para tratar de mejorar sus cartas. Y aunque ahora veamos rupturas, la Unión Europea es especialista de parecer que se van a morir, todo se va a ir a hacer puñetas, en un último minuto siempre aparece el acuerdo. No lo sé si esta vez ocurrirá así. Hay muchas declaraciones preocupantes, hay rupturas de confianzas claras. Pero bueno, vamos a esperar. Merkel ha dicho que no va a tomar ninguna decisión hasta que no se produzca el referéndum. Bueno, vamos a ver el referéndum, qué resultado sale, y seguramente si a Papandreou se le hubiera permitido hacer el referéndum en su momento, en vez de darle un golpe de Estado interno y hundir el PASOK, se hubiera conseguido que el gobierno griego tuviera el capital político suficiente para haber hecho las reformas. Dijo Varoufakis, no tenemos mandato político democrático para hacer las reformas que nos están pidiendo. Y a partir del domingo seguramente ganará Tsipras el referéndum y tendrá, no sabemos qué porcentaje, de griegos detrás para poder negociar. También Grecia pesa un 2% del PIB europeo, y como también se ha estado diciendo aquí, esto es un mensaje a navegantes también, es un mensaje a España, pero España pesa un 12%, me parece, un poquito más. Y después los países más duros están siendo España, los países rescatados, aunque aquí no se dice rescate, Irlanda y Portugal. Después en Alemania no parece que esté todo el mundo en el mismo barco. Los países nórdicos tienen también otra visión. Lo que se está mostrando es una falta de Unión Europea, de espíritu europeo tremendo, y es la gran pérdida. Y por lo que dice Krugman es una realidad. El euro está mal montado. Yo no soy premio Nobel de Economía, pero Krugman y Stiglitz son dos personas relativamente importantes en el panorama de los pensadores sobre la economía. Y a mí me ha llamado mucho la atención que en estas últimas 24 horas, y no en cualquier sitio, sino en la BBC y en el blog del New York Times, ¿no? En los dos vienen a decir más o menos, uno con más énfasis, otro con menos, que el gobierno griego tiene que mantener el referéndum, tiene que pedir que se diga no, y tiene que prepararse para irse del euro si hace falta. ¿No? Y yo estoy convencido de que la Unión Europea, empezando por Alemania, no tiene valor para que alguien demuestre que se puede salir del euro, pasar 3 años de crisis y volver a crecer.
Los griegos han pasado 5 de una tortura económica. Si en 3 son capaces de dejar el euro y volver a crecer, como dicen estos 2 premios Nobel de Economía, a lo mejor resulta que a la Unión Europea, además de demostrarles no que fue un error, el euro yo creo que no es un error, como dice Krugman, sino una barbaridad. ¿Cómo se hizo? Porque él mismo dice que al no haber una coincidencia fiscal y bancaria, era imposible que el euro se mantuviera. Entonces, a lo mejor nos encontramos con que alguien demuestra que se puede salir del euro. Permitidme un segundo, vamos a escuchar directamente a Alexis Tsipras y la respuesta de Mariano Rajoy ante esto que estáis comentando en sintonía con lo que estáis diciendo precisamente. ¿Quieren echarnos de la eurozona? Sinceramente no lo creo. No nos echarán de la zona del euro. Permítanme explicarles por qué. Porque el precio económico, el coste financiero será enorme si la eurozona se desmantela. Yo he llegado a la conclusión de que si el referéndum se celebra y si Tsipras pierde el referéndum, pues eso será bueno para Grecia, porque a partir de ahí los griegos habrán dicho sí, queremos quedarnos en el euro y se podrá negociar con otro gobierno. Ahora, si gana el referéndum, pues realmente yo creo que Grecia no tiene más alternativa que salirse del euro. Vamos a escuchar, perdonadme. El testimonio de Tsipras es de la televisión pública, ¿verdad? El único sitio donde se ha podido decir eso. Perdonadme, Andrea, que tenía la palabra pedida hace rato. Sí, creo que bueno, el tema de Grecia impacta muchísimo más en lo simbólico que en la capacidad económica y de juego financiero que pueda tener sobre el tema de la deuda. Ya se ha demostrado por pasiva y por activa en determinados países y a lo largo de todo este largo trayecto de lo que significa la deuda para las poblaciones que la sufren, de los gobiernos que las contraen. Hay deudas efectivamente que son absolutamente impagables y hay países, gobiernos que han roto con el pago de las deudas. Yo creo que efectivamente lo de Grecia pone en desnudo lo que es el sistema este. El que manda es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y bueno, y la troika de la UE. Eso es lo que manda. Lo que diga la ciudadanía es otro tema el que hay que combatir por parte de estos controladores del poder. Controladores del poder, controladores de la ciudadanía, controladores de la información, etcétera, etcétera. Porque mientras se está informando que Grecia no paga, que se está muriendo de hambre, recientemente estaba una parlamentaria griega y contó todo lo que se pudo hacer desde que Syriza está en el gobierno. Por ejemplo, el salario básico de Grecia es 751 euros. ¿Cuánto es en España? Habría que comentarle al señor Mariano Rajoy sobre cómo se ha podido establecer en Grecia con el tema justamente de las ayudas, de las no ayudas y el equilibrio financiero que están haciendo, que el salario base sea 750. ¿Cómo puede ser que las pensiones se hayan aumentado para la gente que las había visto deteriorarse desde el gobierno anterior? ¿Cómo se han incorporado nuevos pensionistas? ¿Cómo se han recuperado los trabajos de funcionarios públicos que habían sido barridos desde el gobierno anterior en Grecia? Bueno, también en sanidad pública. ¿Cómo es que en Grecia no hay un solo inmigrante que sea ilegal? Todo aquel que está en Grecia es legal, como cualquier ser humano es legal, como una consigna de los movimientos sociales de incorporación, de integración y de igualdad. Bueno, en Grecia no hay un solo perseguido por estar en una situación irregular en su residencia o permanencia en el Estado griego. Tiene la salud pública de cualquier otro ciudadano griego garantizado exactamente igual. Todo eso, que es en política lo que se beneficia el conjunto de la población, es lo simbólico, es lo que aterra a Mariano Rajoy, a la Troika, al FMI, etc. Es un pésimo ejemplo, pero ¿qué pasa? Desde hace 2 días, la plaza de Sintagma está llena de cientos de miles de personas respaldando todo eso. Es la ciudadanía en la calle nuevamente. Lo que temen es que la ciudadanía salga, se dé a conocer, diga basta, como está diciendo basta ya. Yo no creo
realmente que, bueno, por supuesto, acá hay para mí nuevamente otra vez dos lenguajes. El lenguaje del poder, de Mariano Rajoy, Merkel, etcétera, y el lenguaje de la gente, de los movimientos sociales, que cada uno elige sus amigos. Rajoy, además, evita decir algo muy importante. Toda la crisis griega proviene de Nueva Democracia y del Partido Socialista griego, que son los que montaron el Estado clientelar, la corrupción y todo, los que engañaron con las cuentas. De ahí viene la crisis. Syriza le podemos acusar de no haber negociado bien, de que Varoufakis es muy chulo, de lo que quieras, pero de todos los problemas que arrastra Grecia, no. La Unión Europea no quiere que Grecia cambie de moneda, quiere que cambie de gobierno. Claro, Rafael. Syriza lo que quiere es no salirse del euro, pero impugnar el plan de rescate que le están imponiendo. Yo creo que la contradicción un poco va por ahí, ¿no? Hombre, a mí lo que me llama la atención y me conmueve profundamente es que el ejemplo de valentía, de vigor democrático que está demostrando Syriza y Tsipras, concretamente, porque están haciendo emerger a la Europa social frente a la Europa del norte, que quiere imponer al sur un modelo austericida, terrible, que está degradando las condiciones de un estado de bienestar y que además, exacto, no funciona. Entonces, yo no obstante no olvidaría esa dimensión geoestratégica a la que me refería anteriormente. Es decir, hay que tener en cuenta que tanto Alemania como Grecia son dos países de la OTAN. Grecia está en la OTAN desde 1951. Es un país veterano. Por cierto, pese a estar en la OTAN, que se decía que era el gran paraguas democrático y tal, tuvo un golpe de Estado de los coroneles, ¿os acordáis, no? Bueno, entonces, dentro de esa contradicción, es decir, Obama tiene ahora un muy grave problema con Grecia, por ese poder simbólico al que te referías. Es la constatación de todas las grandes contradicciones que están afectando incluso geoestratégicamente al mundo. Es decir, no se puede regir este mundo con las recetas neoliberales que han desestructurado absolutamente los estados y que han convertido la economía mundial en el casino. Eso, es decir, eso no puede seguir adelante, por una parte. Y por otro lado, desde el punto de vista de las tendencias hegemónicas, es muy grave, y yo quiero recordarlo, es muy grave el despliegue de armas, de carros de combate concretamente, de vehículos Bradley, de obuses autopropulsados en Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria y Rumanía, que está desarrollando los Estados Unidos en estos días. Eso es muy grave. Por otra parte, la actitud de Putin también es muy grave cuando está desplegando misiles Iskander-M en la zona de Kaliningrado, que es un pequeño islote que tienen ahí. Es decir, estamos asistiendo a una escalada muy preocupante. Y la solución de los problemas griegos, en caso de que se llegara a una estabilización, pues en cierto modo yo creo que contribuiría a que Merkel no se sienta tan forzada a enfrentarse a Putin, porque tiene una dependencia energética muy fuerte, y que los Estados Unidos dejaran el designio hegemónico y se olvidaran de que el destino del mundo se juega en Europa Oriental. Es decir, no se juega en Europa Oriental, se juega en otros escenarios, no solo ahí, ¿no? Manuel. Sí, yo quería recordar dos cosas, que parece que no tienen mucho que ver, pero que tienen mucho que ver. Una, que lo que el gobierno de Syriza le está pidiendo en estos momentos a Alemania, a la Unión Europea en su conjunto, es lo mismo que Europa, incluyendo a Grecia, hizo con Alemania en 1953. Son las dos mismas cosas que se hizo con Alemania, lo que el gobierno griego está pidiendo. Uno, reducir la deuda a la mitad, y dos, crear las condiciones para que el pago del resto de la deuda se haga en función del desarrollo, del crecimiento económico de Grecia. Eso es lo que pide el gobierno de Syriza. Ya se hizo con Alemania en 1953, ¿por qué no se puede hacer ahora con Grecia? Uno. Y dos, hoy puede entrar en quiebra Puerto Rico. Hoy puede declararse en bancarrota. Yo invito a que los que solamente tienen una visión sobre la realidad de Grecia comparen lo que hace el gobierno de Estados Unidos con lo que hace la Unión Europea respecto a Puerto Rico y respecto a Grecia. Pues hay otra cosa importante de los rescates, el dinero no ha llegado a los griegos.
lo que se ha rescatado es la banca europea que estaba pillada con la deuda griega. Y gran parte de la deuda alemana y francesa viene de venta de armas a Grecia, porque con el fantasma de... 25% de la deuda griega es armamento. Claro. Si quisieron, justamente, Grecia tiene más tanques que Francia, Italia y Alemania claro, juntos. Syriza dijo que iba a recortar ahí justamente, que iba a aplicar los recortes ahí, y le dijeron no a las pensiones, no a tal otro lado. Y por otro lado quería mentar un poquito lo del corralito. El corralito está impuesto por justamente el Fondo Monetario Internacional, bueno, todos los amigos estos de los vampiros que conocemos, que no es lo mismo que el corralito en su momento que hubo en la Argentina, pero bueno, tiene sí la similitud de que no hay liquidez en los bancos que se dé a la gente a través de los cajeros. Lo que pasa que en Argentina fue una apropiación absolutamente por parte del gobierno, va a parecer medio ridículo lo que digo, pero no es así, de que se apropió de un montón de capitales para que no evadieran, etcétera, etcétera, y aquí quienes determinan el corralito es un organismo exterior, no es el gobierno griego, donde la soberanía, por ejemplo, del Estado griego no existe. Como se sabe que los bancos no tienen patria, bueno, se demuestra, digo, patria entrecomillado, entiéndase, tienen su patria que es la del capital, la más querida patria. Ese corralito está impuesto avasallando la soberanía política y popular de un Estado como, en este caso, el Estado griego, ¿no? Que de democracia sabe un rato, como dijo Tsipras, y me parece muy acertado el haberlo mentado. Y que ahora Rajoy le venga a decir a Tsipras cómo se tienen que hacer las cosas, realmente es vomitivo, es vomitivo. Y llamo a todo el mundo a que lea y que ponga en donde pueda, en los portales independientes, alternativos, no alternativos, el discurso de Tsipras. Porque creo que vuelve a este lenguaje que hablábamos diferente, de hablar desde la razón con el corazón. Se lo entiende todo, además. Desde la razón con el corazón, todo el mundo entiende. Alguien explica lo que es la deuda y lo de las bajas, de las quitas, del IVA, del porcentual, no se entiende. Pero Tsipras acabó en el lenguaje del llamamiento al referéndum, dijo todo lo que se ganaba y todo lo que se perdía. Nos quedan una última intervención para cada uno para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo. Entonces, si quieres, empezamos por ti, Rafael, para que apuntes todas las cosas que se te hayan quedado en el tintero, y seguimos por los demás. Bueno. Que se habrá quedado pues todo, ¿no? Porque para entender esto que está pasando en Grecia nos harían falta unas cuantas horas más, desde luego. Hombre, yo lo que creo es que Tsipras también tiene una virtualidad y una cualidad, y es que ha vuelto a una didáctica política que los partidos políticos habían olvidado, que habían abdicado de ella. En España, una de las causas del gran desconcierto que hemos sufrido con relación al bipartidismo ha sido que anteriormente, los partidos políticos enseñaban a hacer política democrática y se olvidaron de esa tarea. Y yo creo que Tsipras, con ese discurso, está haciendo didáctica, está explicando cuáles son las razones profundas que el poder siempre se reserva para sí mismo. Eso por un lado. En cuanto al resumen y tal de la ley Mordaza, bueno, yo creo que la ley Mordaza va a tener poco recorrido, está derrotada prácticamente antes de nacer. Creo que vamos a vivir ahora una temporada muy agitada hasta las elecciones de noviembre, si no se adelantan. No debemos olvidar el tema catalán. La declaración unilateral que plantea Mas va a traer problemas estatales graves en este país. Y yo, estoy muy preocupado, sinceramente, por la situación internacional, por la escalada militar en Centroeuropa que se está produciendo, que no lleva a ningún sitio, más que son alardes absurdos, porque la gran confrontación que los Estados Unidos tienen en este momento es con China y necesitan, en cierto modo, romper ese tándem al que yo me refería. Creo que ahí es donde está el punto, y la solución de la crisis griega puede contribuir, si se soluciona en una clave estupenda y correcta, que yo creo que sería que saliera el no en las elecciones, pero que no abandonara el euro, sino que indujera cambios profundísimos políticos en Europa y que Europa se planteara realmente su politización
en el mejor sentido de la palabra, e introducir la agenda social en Europa, que en este momento no está introducida. Dos cosas rápidamente. En el referéndum es el ejercicio de la democracia para defender la soberanía nacional, por lo tanto los griegos están en su derecho y cualquier descalificación del referéndum es una actitud antidemocrática, tengamos una opinión u otra sobre el conflicto en torno a la deuda. Y dos, para abrir nuevos espacios que permitan democratizar los medios de comunicación hay que estar muy atentos a cosas como la que están preparando en la Comunidad de Madrid la nueva presidenta del Partido Popular y Ciudadanos para cambiar la reglamentación de Radio Televisión Madrid de manera que esos dos partidos la controlen como antes la controlaba solo el Partido Popular. Mucho cuidado con lo que están haciendo, con lo que están preparando para rematar a Telemadrid, ¿no? Sin duda. Andrea. Sí, habrá una variación del elemento emergente Ciudadanos, pero en el mismo camino de la represión de Cifuentes. No sé, en uno de los programas previos a las elecciones, que la presentaban como la figura, la cara más progresista, más buena, más bondadosa de la derecha. Siendo delegada de gobierno, los movimientos sociales realmente tienen un debe y un haber negrísimo para esta mujer, y creo que efectivamente es muy peligroso que tenga unos ciertos guiños para ganar un electorado, para inducir a mayor mentiras. Y con el tema griego, obviamente que el referéndum es una forma activa, masiva, de la participación y de la expresión de la voz del conjunto de la ciudadanía, y sin duda alguna, creo que lo apuntabas vos, es el arma más fuerte que tiene el gobierno de Syriza. El apoyo es la gente en la calle, es el no rotundo a estos condicionamientos de rodillas que quieren ponerle la troika, humillándolos y a la bancarrota, porque no es que usted de rodillas y va a vivir, no, usted de rodillas que va a ser decapitado igual, pero el tema es ponerlo de rodillas. Creo que los griegos han dicho que no, por suerte, el pueblo griego. Yo creo que seguimos en una parte fundamental de la negociación, habría que esperar, incluso el referéndum creo que es una parte muy importante de la negociación para Tsipras, vamos a ver qué sale, pues cuál es el porcentaje que va a ser muy importante y la participación, y qué pasa a partir del lunes. Yo creo que se va a seguir negociando y no descartaría algún tipo de acuerdo. Y simplemente quería decir, porque me he puesto esta camiseta, que va con los dos temas, con la ley Mordaza y con Grecia, es una frase de Katsakis, que es uno de los grandes poetas griegos, que es: no tengo miedo a nada, no aspiro a nada, soy libre. Soy libre. Con esa última frase creo que nos has clausurado el programa de la mejor manera posible. Nosotros volvemos la semana que viene. Andrea, Ramón, José Manuel y Rafael, muchísimas gracias. El jueves habrá un programa especial presentado por Juan Carlos Monedero sobre este tema griego y se elevará un poco a la relación con el resto de la Unión Europea. Se llamará ¿Hacia dónde va esta Europa? Y creo que es interesante para poder entender todo su contexto alrededor. Nosotros nos despedimos, como siempre, hasta el martes que viene con El Tornillo, nuestro espacio de periodismo de guerra feminista. Hasta entonces. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de las malas mujeres. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Según la RAE, mala es que carece de la bondad que debe tener según su naturaleza y destino. El patriarcado tiene claro que hay dos tipos de mujeres: las que son buenas porque esa es su naturaleza y las que son malas porque ese es su destino. Lo mejor que me ha pasado en la vida es ser madre. Me he realizado como persona. A veces necesito ser algo más que mamá, persona, amiga, mujer. Yo por mis hijos lo doy todo, hasta la vida. Yo por mis hijos mato. Me gustaría que alguna vez alguien me cuidara a mí. El mejor momento del día es cuando vuelven del colegio. ¡Buena madre!
El mejor momento del día es cuando todo el mundo se va a la cama y me quedo sola, en silencio. ¡Mala madre! Hago malabares para conciliar mi vida laboral y familiar. No quiero jornada reducida porque no quiero oportunidades reducidas. Yo no pienso entrar en una carrera de codazos por ascender. Estoy cualificada para hacer mi trabajo y estoy dispuesta a asumir más responsabilidad. Yo gano menos, pero porque trabajo menos. ¡Buena trabajadora! Sé que soy buena en mi trabajo, así que quiero que me paguen lo que me merezco. ¡Zorra ambiciosa! Me cuido mucho, pero todavía tengo que adelgazar antes de ponerme en bikini. Mi cuerpo es bonito, da igual de qué talla sea. No tengo cuerpo para ponerme según qué cosas. Me visto como me sale del coño. Este año lo voy a conseguir. Voy a tener un cuerpo de anuncio. ¡Tía buena! Me encanta darle de comer placer a este cuerpo. ¡Gorda! Yo solo hago el amor. No sé si me gusta más follar con hombres o con mujeres. Yo, cuando más disfruto, es dando placer. No entiendo el sexo sin placer. Si deseas a alguien más, es que no estás enamorada. ¡Buen amante! A veces me tiraría a cualquiera. Yo nunca he sentido la desigualdad. El patriarcado mata, empobrece y atonta. Yo no soy feminista, soy femenina. Soy feminista porque creo en la idea radical de que las mujeres somos personas. Ser mujer es maravilloso porque puedes dar la vida. ¡Buena mujer! En mi moño y en mi coño mando yo. Hoy os dejamos con una frase de Irán Chubarela. ¿Por qué nos cabrean las mujeres desobedientes? Porque cada mujer que desobedece te recuerda que tú estás obedeciendo. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Que no eres buena, que si tal